RTP. 9 horas con 15 minutos, seguridad jurídica, la tan cacareada de seguridad jurídica. 9 horas con 15 minutos. Le damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa. Él es Alfredo Espinosa, periodista y analista político, columnista del medio digital Plan B. Con él hablaremos de las reformas electorales, justamente lo que estamos tratando al Código de la Democracia. Bienvenido, estimado Alfredo, a la mañana en RTP. Querido César, Jorge, un placer dialogar con ustedes. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de RTP. Igualmente, estimado Alfredo. Alfredo, me gustaría, por favor, que quizás nos comentes y también tratar de darle un poco más de claridad a la audiencia y también a todas las personas que nos pueden escuchar de redes sociales. ¿Qué pasa específicamente con estas reformas del Código de la Democracia? Y quiero puntualizar con este artículo, o mejor dicho, la eliminación del artículo del artículo 99, numeral 9, que es justamente el principio de paridad en elecciones presidenciales. ¿Cómo se da esto de aquí? Porque existen personas, y sobre todo, por ejemplo, miembros de la Revolución Ciudadana, pero también colectivos, en general la sociedad civil, que mencionan que esta eliminación no estaba dentro de lo que fue aprobado el pasado 20 de junio, sino que es algo que se incluyó después. ¿Cómo se dio un poco esta situación y por qué se da? Porque la verdad entiendo yo, quizás como ciudadano, no como legislador, pero entiendo yo que todo este tipo de cambios deberían pasar por un proceso legislativo primero. Muchísimas gracias, Jorge. En efecto, pero lo que nosotros tuvimos fue un documento de reforma al Código de la Democracia muy escueto, sin técnica legislativa, un documento plano en la forma, en el fondo. A mí sí me gustaría, digamos, comparar un poco los procesos que se dieron de reforma entre 2020 y esta de 2025. La reforma electoral del 2020 se construyó con apoyo de la sociedad civil, con apoyo de la academia, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales. No se aprobaron todas las propuestas que se plantearon. Uno de los consejeros que más reformas planteó en temas estructurales relacionadas a la legislación electoral fue el ex consejero Luis Verde Soto, ¿no es cierto? Entonces, toda esa serie de reformas que van desde el método de asignación de escaños, la eliminación de los partidos políticos, que se lo hizo en ese momento, se planteó pero no lo aprobó la Asamblea Nacional, pasaron por varios filtros ciudadanos, ¿no? Hasta llegar al Parlamento. Esta propuesta de reforma de 2025 es una reforma de políticos diseñada por políticos. Adolece completamente del componente ciudadano y claro, los resultados están a la vista. Se eliminó el numeral 9 del artículo 99, que en la reforma del 2020, en el código vigente, para ser más claros, sostenía que en elecciones de todos los binomios, es decir, no solo presidenciales, sino también para prefecturas, las candidaturas se integran con la participación de una mujer y de un hombre o viceversa. Este artículo, este numeral, este fragmento del numeral 9 fue eliminado. No creo que existan omisiones inintencionales dentro de esto. Me parece que hay una intencionalidad muy clara, producto de las deficiencias que tienen las mismas organizaciones políticas o algunas de ellas para construir sus listas con la presencia de mujeres, más aún los binomios presidenciales. A ver, pero estimado Alfredo, ahí quisiera entrar a uno de los puntos quizá más ignorados de la reforma, porque como tú dices, como usted dice, es una reforma en la forma de su escritura, de su redacción sencilla, pero que realmente cambia bastantes cosas relevantes. Una de esas es que ya no existirían movimientos parroquiales ni cantonales, solamente querían provinciales y nacionales, y que los provinciales tendrían un límite de tiempo para volverse nacionales. Una eliminación de la política, digamos, local, que hay que admitir, ¿no? Con excepciones, con contadas excepciones, es de muy mala calidad y está tremendamente contaminada por las mafias, pero eso sí llama bastante la atención. A ver, César, mira, esto es parcialmente cierto, no es que no han existido umbrales antes. La tradición de la legislatura ecuatoriana ha sido la de poner umbrales entre el 4 y 5% y modificarlos cada 2 o 4 años, cuando sienten que sus partidos están en problemas. Entonces, el problema no es
que ahora existe un umbral del 5% y que se puedan eliminar los partidos. De hecho, con la legislación actual se podrían eliminar las organizaciones políticas. El problema es que el Consejo Nacional Electoral no actúa de manera expedita, de manera eficiente, y claro, existen salvedades dentro de las mismas organizaciones políticas, dentro de los partidos, que permiten que este estado de descomposición en el sistema de organizaciones políticas permanezca. Esa es la razón de fondo. Entonces, eso por una parte, y por otra, se había mencionado, querido César, sobre el método de asignación de escaños, ¿no es cierto? Que el método de asignación de escaños, por sí mismo, va a permitir que se depure este registro de 232 organizaciones, lo cual no es cierto. No es que vamos a tener menos partidos, no. Lo que se va a hacer es concentrar la votación o la fuerza electoral en aquellos que tienen o más recursos económicos, o más presencia política, o mayor incentivo propagandístico. Pero no es que la sábana va a dejar de existir. No, eso no es así. Vamos a seguir recibiendo la sábana en las elecciones seccionales y también en las elecciones nacionales de 2029, con un atenuante. Y con esto cierro este breve capítulo, con un atenuante, ¿no es cierto? Hay una propuesta de enmienda a los artículos 110 y 115 de la Constitución, que tienen que ver con el financiamiento de la política, los partidos a través del Fondo Partidario Permanente, que es para su funcionamiento, y el Fondo de Promoción Electoral, que es para la difusión de sus programas. Si se elimina esto, más el método de asignación de escaños, estaremos ante una competencia, digamos, como sostuve, en donde los más pudientes, los más medianamente estructurados, serán los que van a poder, digamos, no solo participar, sino obtener resultados favorables dentro de los procesos electorales. Estimado Alfredo, solo para que le quede claro para la ciudadanía, estas reformas ya están vigentes a día de hoy en el Código de la Democracia. Lo pregunto sobre todo porque si tenemos cuestionamientos por parte, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, que dice que se aprobó o se incluyó algo que nunca fue aprobado realmente, y eso fue hace 10 días atrás, ¿cómo recién nos estamos dando cuenta de eso 6, 7, bueno, asumiendo que fue fin de semana, 6, 7, 8 días después? Entonces, ya están aprobadas, ¿por qué incluso no nos pudimos dar cuenta antes de quizás de que hay cosas que se incluyeron pero no fueron aprobadas? Bueno, básicamente, querido Jorge, no es nuevo el hecho de que aparezcan de manera sospechosa nuevos articulados, nuevos numerales, o se omitan otros, ¿no? Así se construyó la Constitución de Montecristi y así se siguen construyendo las leyes en este país. Hay 1 o 2 vivos que en función, que en uso de su cargo y en base al poder que ostentan, hacen este tipo, actúan de esta manera, ¿no? Entonces, a eso responde esta eliminación, ¿no? Y creo que el presidente tendría que vetar esta ley, ¿no es cierto? Para que se pueda rectificar, se puede incluir el tema del binomio con condición de paridad para la elección presidencial y también, desde luego, para la de prefectos. Y que de esto se abra un espacio de diálogo, porque todo esto ocurre precisamente porque la reforma se ha construido a soletas. Esta reforma, heredada por la Revolución Ciudadana, fue asumida por el partido de gobierno y con la ausencia de las organizaciones de la sociedad civil. Hay una organización muy prestigiosa en este país que ha realizado planteamientos profundos en materia electoral, político-electoral, que es Participación Ciudadana. Rudy Hidalgo lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? La delimitación de la competencia electoral, el tema de los partidos y de los movimientos políticos, del registro y el padrón de afiliados. Todo esto que es estructural ha quedado a un lado. Los partidos políticos no han topado en absoluto el tema de la democracia interna. Es decir, vamos a seguir teniendo advenedizos que formen parte de las listas. No se ha dicho nada sobre los requisitos para ser candidatos. No se ha dicho nada sobre un necesario proceso de reinscripción de las organizaciones políticas bajo nuevas reglas. Porque si se hace una auditoría al registro electoral, se va a poder comprobar que existen más firmantes que votantes para dar vida jurídica a los partidos políticos. Todo esto no se ha topado. Entonces,
Y no se lo topa porque hay partidos políticos de distintas gamas, de distintas posiciones que le han sacado fruto al sistema electoral. Pero, por ejemplo, quiero volver a lo que le preguntaba hace un ratito, ¿no? La eliminación de movimientos locales, ¿no? Y la presión para que se vuelvan todos nacionales, ¿no? Porque eso es otra barrera de entrada, ¿no? O sea, vas a tener que acumular recursos y tener resultados en todo el país, no te vas a poder quedar en una provincia nada más. ¿Ya? ¿Perdón? Así es. Yo recuerdo, Pablo Jurado, actual asambleísta, ¿verdad? El único que entró de Construye, prefecto por un par de periodos en el Imbabura. En el 2019 salió elegido por una alianza de el PSC, Avanza, la Izquierda Democrática, Democracia Sí, Centro Democrático, Juntos Podemos, que ahora es el movimiento Reto, y otro movimiento más. Por el amor de... Es que no quiero blasfemar, pero o sea, y estos que son movimientos nacionales, algunos que ocupan todavía espacios después de ahora. ¿Qué se hace con todo eso? Incluso si los reduces, para ya entrar a su respuesta, incluso si los reduces y te quedas con dos, lo que hoy es Reto y lo que hoy es el PSC, están en las antípodas. Así es. Pero se hagan esas alianzas. Así es que mira, a ver, aquí hay dos elementos, César, y te agradezco mucho por este preámbulo. A ver, aquí hay dos elementos. Primero, no tienes partidos y movimientos políticos estructurados en base a grandes corrientes ideológicas. Más allá de lo que se pueda copiar y poner en el papel para legalizarlos, no significa que haya grandes corrientes ideológicas que operen políticamente la razón de ser de estas organizaciones. No, aquí es la ideología de quien es dueño del partido, el pensamiento de quien es dueño del partido, eso se convierte en razón colectiva y claro, bajo esos parámetros se hace política, ¿no? Eso por una parte. Por otra, aquí hay un tema también bien interesante, porque si nosotros revisamos los requisitos para la eliminación de las organizaciones políticas, un tema que estuvo en boga luego de las elecciones del 2025, nosotros nos vamos a dar cuenta de que existen organizaciones políticas nacionales que obtienen resultados poco favorables en procesos generales, ¿no es cierto? Pero se sostienen en base a su participación en las elecciones locales. Es decir, no obtienen resultados positivos en elecciones presidenciales o de asambleístas, no sacan nada. Pero en las elecciones locales tienen concejales, tienen alcaldes, como son 221 cantones, entonces hay un espacio más grande. Bajo ese esquema se sostiene parte de los 17 partidos nacionales. ¿Qué se debería hacer? Si hay partidos políticos nacionales o movimientos nacionales, ¿no?, que ganan elecciones específicamente en esas circunscripciones, deberían perder la condición de partido nacional y participar solo en las elecciones seccionales, donde obtienen resultados, no en las elecciones nacionales. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se mantienen ahí? Porque buscan el financiamiento del Estado, la promoción electoral, pero básicamente son estructuras de papel que no sacan y que no obtienen resultados positivos. Entonces también forma parte del modus operandi, del modus vivendi de las organizaciones políticas aquí en el Ecuador. No obtienen resultados políticos resultados electorales en elecciones nacionales, pero se sostienen a través de las seccionales, ¿no? Un tema que también tuvo que haber sido analizado mucho por la Asamblea Nacional, ¿no?, para ver si se lograba depurar de cierta manera esto y delimitar un poco la competencia, ¿no? ¿Quién compite en qué? Porque si no, va a ocurrir lo que tú has mencionado, que es un álbum de cromos que la gente no llega a identificar, auspiciando a un candidato que después termina incluso desagregándose de quienes los auspició. De acuerdo, y para concluir, que nos queda un minuto, yo insisto cada vez más, a lo mejor debamos incluir en nuestro sistema distritos uninominales, más chiquitos. ¿Sí? Una persona por distrito y se acabó. Claro, eso va más el método DONT, eso va a favorecer la consolidación del sistema de partidos en 2 o 3 estructuras, pero por lo menos va a permitir que la gente sepa por quién voté, quién ganó, ¿ya? Y dónde vive, que es lo más importante, quién es, cómo forma parte de la comunidad, porque ahora metes 3, 4, 5 personas en distritos grandes o en provincias enteras y vaya uno a saber quiénes son esos hombres y mujeres.
Y eso le ha hecho mucho daño al país. Fragmentar la provincia como unidad político-electoral le ha hecho mucho daño, bajo ese falso criterio de que el candidato se va a acercar más hacia su elector. Lo que se ha hecho es generar grandes movilizaciones, en algunos casos hasta de electores, en otros de ciertos candidatos que ya saben que van a participar por determinada circunscripción y se cambian de domicilio. Préstame, ñaño, el apartamento para poner ahí mi domicilio, Chilita, para pagar ahí el agua, la luz, una locura. Es terrible. Entonces, todo esto, digamos, lo único que nos deja ver es que hay un abanico muy grande de opciones para mejorar el sistema electoral y de partidos políticos que no fue considerado por la Asamblea Nacional, por la asambleísta ponente. Y yo dudo que sea parte de una discusión mucho más extensa a futuro. Me parece que las reformas se han dado de manera muy pragmática, buscando la consolidación hasta cierto punto de un duopolio político para controlar, digamos, de cierta manera la competencia y las reglas de la competencia electoral en cada una de las elecciones. Ok. 9:32, aquí nos podríamos ir de largo, pero toca despedirnos. Sin embargo, tenemos que terminar agradeciendo, eso sí, su comparecencia este día, estimado Alfredo. Gracias a ustedes, César, Jorge, un placer. Un placer, buen día. RTP